Saludos desde la bella capital venezolana, Caracas. Soy Ismael Cala, arroba Cala CNN, nuestras cuentas oficiales en Twitter y también con esas mismas claves para que nos siga en Facebook. Hoy tenemos un programa muy especial y lo estamos grabando en Caracas en un día muy especial porque es el Día del Periodista en Venezuela. Y aprovecho entonces en ese marco que no podría ser mejor para recibir al ministro de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, el ministro Ernesto Villegas. Ministro, bienvenido, un gusto tenerlo en el programa. Y usted gracias y bienvenido más bien tú a nuestra patria, la patria de Bolívar, la patria de Chávez. Muchísimas gracias, es un placer, yo la tomo ya como mía, la verdad. No tengo ciudadanía todavía oficial, pero sí de corazón. Es Día del Periodista, vamos a conversar de muchísimas cosas de la actualidad venezolana, de usted también un poco. Conversamos con su hermano que es periodista, Vladimir, y que transmitíamos el programa en el día de ayer. Pero le propongo comenzar con una reflexión sobre la información y a partir de ahí dialogamos. ¿Le parece? Primero te diría explicarle a nuestras usuarias y usuarios a lo ancho y largo del continente por qué en Venezuela el Día del Periodista se celebra el 27 de junio. ¿Por qué? Porque el 27 de junio de 1818, el libertador Simón Bolívar fundó el Correo del Orinoco, que fue la herramienta para dar la batalla en el campo de las ideas, que daba al mismo tiempo en el campo de las armas para lograr la independencia de todos nuestros países. De modo pues que celebrar el Día del Periodista en una fecha como esta es un compromiso para todas y todos los periodistas venezolanos con los valores libertarios, independentistas, patrióticos, venezolanistas y latinoamericanistas que caracterizaron al libertador Simón Bolívar y a los patriotas que dieron la batalla tanto en el campo de batalla material como en el campo de batalla de las ideas. Y qué bueno que usted haga toda esa explicación porque justo la reflexión que yo voy a compartir con nuestros amigos televidentes y que quiero también compartir con usted es sobre la información, porque la información es poder. Quiero de hecho comenzar esa reflexión con una frase muy corta, la ha dicho mucha gente, lleva un infinito e invaluable mensaje y entre tantas personas que han dicho esto, el magnate y fundador de Microsoft, una vez en sus discursos también lo dijo, Bill Gates dijo, la información es poder y realmente tiene toda la razón, ya que quien maneja información, sobre todo cuando esta es real, verídica, tiene en sus manos un extralimitado dominio de la realidad. Sea en pequeña o quizás en gran escala, poseer el poder de la información es un lujo, una responsabilidad que no todos tienen la capacidad de manejar, especialmente cuando esta se trata de lo que sucede en una nación y conociendo además de que con ella depende, digamos, el desarrollo, la estabilidad, el futuro de sus millones de habitantes. Recuerden que la ignorancia informativa conlleva a ser esclavos de quienes saben más. Por eso es saludable estar al tanto de lo que sucede a diario y por eso hay mucha gente que quiere saber. Y yo le pregunto a usted, ¿qué tanto conoce lo que realmente sucede en su país? ¿Confía en los medios de comunicación y en quien tiene la labor de informar? ¿Qué tanto poder puede tener el que sabe más que los demás? Ministro, es el Día del Periodista y yo le pregunto a usted como periodista, además que me decía que está más acostumbrado a estar del lado del entrevistador que del entrevistado, aunque ya debe estar... Si te descuidas te entrevista. No, yo le digo ya, le repito que eso no va a pasar, pero he tenido experiencias donde han querido, ¿verdad?, por la tentación de que eso ocurra. Pero no digas que de esa agua no has de beber. Cierto. Hablemos de lo que significa ser periodista en Venezuela en este momento. Y para usted, ¿cuál es el gran reto del periodismo en Venezuela? Mira, primero te quiero decir que en efecto la información es poder y por eso CNN es un poder. Y por eso en Venezuela tenemos cada vez más conciencia del poder que representan los medios de comunicación, las empresas dedicadas a la explotación del negocio de la comunicación que tienen intereses políticos, económicos específicos, muy claros, cada vez más claros. La concentración de capital en el mundo de la comunicación genera poderes tremendos a lo largo y ancho del planeta que son incluso a veces más poderosos que los estados nacionales, que tienen capacidad de influencia sobre el ánimo colectivo, que crean estados de opinión que pretenden sobreponerse a los estados de derecho, que pretenden sustituir a los gobiernos, a los poderes constituidos, al voto libre y democrático de los pueblos, tratando de torcer la voluntad popular. Por eso en Venezuela hay cada vez mayor conciencia del papel de los medios, hay una lectura crítica del contenido de los medios. Nosotros tenemos una posición desde el gobierno bolivariano respecto del canal para el cual tú trabajas, CNN en español, que tienen una posición abiertamente hostil al gobierno bolivariano, al gobierno venezolano. Ustedes piensan y han dicho en reiteradas ocasiones. Claramente. Y nosotros, ante esa hostilidad, lo que hacemos es denunciarla
dar la cara, exponer nuestros argumentos y abrirles las puertas. Además, yo te hago ver la hospitalidad del pueblo venezolano con el equipo que tú has traído hasta acá. Te quiero preguntar si has tenido algún tipo de restricción, limitación para el ejercicio del periodismo. No. Si tus entrevistas has podido hacerlas con libertad. Total si has podido libertad. entrevistar a quien tú has querido. No, no a quien he querido. Hubiese querido entrevistar al presidente y no fue posible. Él no ha aceptado la invitación, y no la mía, sino la de mis colegas de CNN. Okay, ahora, pero has querido entrevistar a factores de la oposición venezolana y lo has podido hacer con libertad, que es lo más importante, ¿cierto? Sí. Eso y es un gracias testimonio. además le doy que usted ha hecho acto de presencia aquí, que hemos tenido también en nuestras grabaciones para hablar de un programa de economía al presidente de Fedindustria. O sea que ha habido en este viaje una cooperación por parte del gobierno de poder nosotros hacer nuestro trabajo, porque es muy fácil, digamos, decir que nosotros tenemos una posición hostil, cuando con el ejercicio del periodismo y nosotros constantemente mandamos cartas de invitación a muchos gobiernos, no estoy hablando únicamente del gobierno de Venezuela, y muchas veces no nos contestan. Tengo entendido que incluso se te expidió una visa de cortesía para entrar al país, de modo pues que nosotros hemos actuado de cortesía, entiendo. La Cancillería me ha informado que es una visa de cortesía que no se le expide a todo el mundo, y es que la posición venezolana es de abierta hospitalidad. Aquí se ejerce el periodismo con una amplitud tremenda. Entran señales desde el exterior con contenidos terribles sobre Venezuela y están en los hogares venezolanos recibiendo mensajes contra el gobierno desde televisoras extranjeras. Y ustedes, periodistas que no nacieron en esta patria, igual son recibidos con respeto y con cariño por nuestro pueblo. Y yo te quiero decir que en efecto es una posición hostil la que tiene CNN, particularmente CNN en español. Que tiene una Mira, posición la hostil? hostilidad que se refleja en la parcialidad manifiesta de muchos de las personas que tienen programas, que conducen programas en CNN en español, sus comentarios, la manera como manipulan la información. El propio presidente Chávez, que fue vapuleado por este y muchísimos otros canales, tanto internacionales como nacionales, se quejaba en el año 98, 99, cuando él era entrevistado en CNN y simultáneamente colocaban imágenes de violencia que distorsionaban el sentido de sus propias palabras. Recientemente, cuando se hacen programas sobre Venezuela, dejan colocados cintillos que expresan posiciones que buscan deslegitimar al gobierno venezolano y que son un mensaje que permanentemente aparece allí distorsionando el sentido de la entrevista. No basta con invitar a alguien para una entrevista y que esta persona pueda hablar allí, porque si simultáneamente se está interviniendo la imagen para predisponer al televidente respecto de las palabras que éste diga, oye, no estás haciendo tu trabajo con la presunta o supuesta imparcialidad que ha de caracterizar a alguien que se proclama imparcial. Por eso nosotros detectamos en las coberturas de CNN en español y de muchos otros canales, no voy a hacer aquí una lista interminable, una posición prejuiciada, que no es solo contra Venezuela, también lo es contra el gobierno del presidente Rafael Correa en Ecuador, contra el gobierno del presidente Evo Morales en Bolivia. En fin, hay una cantidad de gobiernos que tienen unas banderas ideológicas, políticas, progresistas, nacionalistas, revolucionarias, que proclaman la posibilidad del socialismo en el siglo XXI, que no son del agrado, que no son de la satisfacción de quienes controlan los medios de comunicación transnacionales, y contra esos gobiernos desde estas pantallas se despliegan las más aviesas campañas. Que sacrifican la verdad, que sacrifican el derecho de nuestros pueblos a entender lo que está sucediendo. Fíjate que para muchos en el mundo, Ismael, fue una sorpresa que el día que el presidente Chávez lamentablemente se nos fue físicamente y fue trasladado hacia la Academia Militar desde el Hospital Militar, oye, un tsunami humano salió a las calles de Caracas, no sé si tú pudiste verlo, un tsunami de personas espontáneamente salió a despedir al comandante Chávez, un río, un océano de personas. Y mucha gente en el continente, porque me lo han comentado así, de verdad creían que los seguidores del presidente Chávez eran seguidores clientelares, es decir, gente que se movilizaba por una paga o que se movilizaba por un interés avieso, un interés subalterno. Y al ver esa demostración de amor, de cariño por un líder, caramba, comenzaron a ver con otros ojos, a preguntarse cómo era que ese líder que fue caricaturizado, ridiculizado, logró ese amor, ese afecto popular. Eso es un documento histórico que es importante sobre el cual reflexionemos, porque muchos medios no quieren ver lo que está pasando en América Latina. En América Latina hay una serie de gobiernos, de producto de la voluntad popular, de pueblos que han sido sometidos a la dominación, a la explotación, a las más deleznables
formas de exclusión de las mayorías nacionales y que han logrado tomar el poder político por la vía democrática. Y entonces son tratados como si fuesen dictaduras, al mismo tiempo que se cohonestan dictaduras terribles, como lo que ha ocurrido en otros países latinoamericanos, donde se han producido golpes de Estado, el propio golpe de Estado que hubo acá en Venezuela, que fue validado, legitimado, alcahueteado, promovido desde los medios de comunicación social. Esa es una verdad histórica que nos agarra, nos consigue a nosotros, los periodistas, en una posición muy comprometida, porque podemos tener nuestro corazoncito, como decimos en Venezuela, pero de lo que nosotros hacemos se desprenden consecuencias. Por eso tú estás aquí, Ismael, y ojalá tengas la más amplia libertad para entrevistar a quien a ti se te ocurra. No te puedo comprometer la agenda del presidente Maduro, pero puedes hablar con todos los sectores de la oposición venezolana, que digan todo lo que habitualmente dicen en los medios de Venezuela y en los medios internacionales. Ejercen con una amplitud que ya quisieran las grandes mayorías excluidas de nuestra América Latina, de la libertad de expresión. Ojalá aquellos que no tienen voz tuvieran la cuarta parte, la 10ª parte de lo que tienen estos señores que capitanean la derecha venezolana para expresar todos sus pareceres. Ministro, yo le agradezco mucho y le he escuchado con mucha atención, pero yo le quiero hacer 2 puntitos. Uno, que yo no estoy de acuerdo porque trabajo para CNN en español con lo que usted me está diciendo, porque yo ejerzo un trabajo que me parece ético y responsable y hablo por todos los de mi equipo de producción de este programa y por la cadena para la que trabajo, pero le escucho con atención. O sea, ¿tú crees que Oppenheimer hace exactamente eso? No, también? Yo no tengo que hablar por Oppenheimer. ¿Y el yo señor estoy hablando, Fernando del Rincón también hace lo mismo? Yo estoy hablando por lo que mi experiencia personal en años de trabajar con CNN en español me dicta, y ahora en casi 3 años de trabajar tratando siempre que vamos a tratar no el tema de Venezuela, el tema de Argentina, el tema de Ecuador, ¿verdad?, de tener el balance editorial. Ya obviemos objetividad, que es una palabra con la que yo no tengo un matrimonio demasiado feliz, porque todo pasa por la subjetividad de un ser humano. Estamos de acuerdo. Hablemos de balance, de equilibrio, de fuentes, de aristas. Se nos hace totalmente imposible a veces lograr esa voz gubernamental. Qué bueno que ustedes estén teniendo esta apertura. Yo le escuché, le pido que dialoguemos, claro, ¿cómo porque no? una cosa sí le tengo que decir, si usted necesita hablar, llama a Cadena Nacional, pero Cala hoy no es Cadena Nacional del Ministerio de Información y Comunicación venezolano. Por lo tanto, yo le pido que hablemos, que dialoguemos. Hacer una aclaratoria fraterna. Dígame. La facultad de llamar a cadena nacional no es del ministro de Comunicación en Venezuela, es del presidente de la República. Cada cadena que se convoca en Venezuela es del presidente. De modo que aquí estamos en igualdad de condiciones. Usted es el representante de. Pero bueno, del así como tú no eres el dueño de CNN, ¿verdad? Tú no eres el dueño. No, por supuesto. ¿verdad? Yo tampoco soy el presidente. Y entonces aquí tú y yo estamos en exactamente igualdad de condiciones para que tú preguntes, yo respondo, yo si puedo te pregunto y tú respondes. Bueno, si usted me pregunta, pero la idea es que me pueda responder. Hablando del periodismo y pasando, por ejemplo, a situaciones que todo el mundo se pregunta en Venezuela y que yo quiero que hablemos de cosas concretas. Por ejemplo, bueno, todo el mundo, cuando digo todo el mundo, sí, a lo mejor es muy absoluto, pero mucha gente se pregunta. Tema de la libertad de expresión y usted me responde. Yo le digo, el cambio de mando de Globovisión dentro del país ha causado, pues, preocupación, porque mucha gente decía que justamente Globovisión era crítico, abiertamente opositor, algunos lo consideraban, pero que efectivamente era una voz que podía, digamos, o fiscalizar o por lo menos poner otra historia desde el punto de vista no gubernamental. Ahora que ya esa voz es diferente, cambió, ¿cuál es el propósito del gobierno con la prensa en Venezuela? Porque yo quiero leerle algo que tengo acá, por ejemplo, y que dice, y esto lo manifestó el presidente Nicolás Maduro, y cito textualmente: llamo a los medios de comunicación a la sensatez, a Venevisión, a Televen, a todos los medios, definan con quién están, con la patria o van a volver a estar con el fascismo. Ok, me has hecho varios comentarios y finalizaste con una pregunta. Sobre Globovisión. Mira, ¿tú pudiste ver Globovisión el día de hoy? No, ¿O ayer? no. No lo has podido ver. Yo te invito a que veas Globovisión. Desde allí se continúan lanzando misiles continuos contra el gobierno y la revolución bolivariana. Apenas ayer estuvo la diputada María Corina Machado explicando lo inexplicable, haciendo un uso
absolutamente amplio de su libertad de expresión, con un entrevistador absolutamente complaciente que expresó incluso asco hacia quien te está hablando, y a ese señor absolutamente no le pasa absolutamente nada. Es un señor que tiene además una trayectoria que da asco con su papel en la Guerra Sucia de El Salvador, donde hubo muertos a granel gracias a escuadrones paramilitares durante la época de la confrontación armada, gracias a Dios superada en la hermana República de El Salvador. Ese es el entrevistador que hoy tenemos en Venezuela, en ese canal que tú estás tratando de alguna manera de describir, pero que el que no lo haya visto puede creer que hoy Globovisión es una especie de venezolana de televisión, una especie de canal del gobierno. Y no es así. Yo los invito a que miren la página web de Globovisión, ahí pueden ver su señal en vivo, y que cada uno de los que nos está escuchando ahora juzgue si ese es un canal complaciente con el gobierno bolivariano. ¿Qué pasa? Que Globovisión es un partido, es el Tea Party de los Estados Unidos con una antena. Ahora, hay problemas internos en ese partido. Cambiaron de dueño, como cambió de dueño CNN, como puede cambiar de dueño cualquier medio de comunicación. ¿CNN cambió de dueño? Entiendo que hubo unas movilizaciones accionarias entre los dueños, averígualo. Voy a averiguarlo, está mejor informado que yo entonces en eso, no me he enterado yo. Hubo algunas transacciones, pues, porque son empresas. Ahora, claro, en eso, a mí que me registren, hermano, yo conozco a los periodistas, a los dueños de medios suelo conocerlos por el periódico. Así que del cambio de manos poco te puedo hablar. Lo cierto es que ahorita fresquecito acaba de ocurrir lo que te estoy describiendo. Entonces, en honor a la verdad, para que nuestros usuarios en América Latina y en el mundo estén verdaderamente informados, que ellos mismos juzguen y vean si en sus respectivos países puede haber un canal como Globovisión disparando constantemente contra el gobierno y que absolutamente no pase nada. Ahora, ¿qué sucede? Hay problemas internos en los partidos políticos normalmente. Si los medios se asumen partidos políticos, como lo ha confesado Álvaro Vargas Llosa, que asumen que ellos ocupan lugares de partidos políticos, bueno, tendrán problemas internos como los tienen los partidos políticos en todas partes del mundo. Ahora, si se dedican a ser medios de comunicación, caramba, tendrán todavía mejores posibilidades de escapar del debate político, como actores políticos. Ahora, tú no te puedes asumir un actor político y pretender que te escudes en el periodismo cuando tú vives actuando como un actor más, cuando tú vives llamando a la desestabilización, cuando tú vives destruyendo reputaciones, cuando tú vives haciendo cosas terribles como, por ejemplo, publicando fotografías viejas de hace un año como si fuesen nuevas. ¿Tú estás al tanto de eso? Hay una fotografía que le ha dado la vuelta al mundo, incluso ustedes lo han publicado en CNN, lo envió un usuario. Aquí está. Una muchacha con el body paint de próceres de la independencia. Sí. Bueno, esta fotografía fue publicada por el diario El Nacional y por el diario Tal Cual en su página web y circula profusamente al punto de que llegó a la página de CNN en español como si fuese una foto tomada el 24 de junio, día de la batalla de Carabobo, en el campo de Carabobo durante un desfile militar venezolano. Y eso es un iReport, o sea que alguien envió esta fotografía. Hay millones de personas. No es de un reportero de CNN. No, hay millones de personas que en este momento creen que esta fotografía fue tomada el 24 de junio de este año. Pues bien, esta fotografía fue tomada el 11 de junio del año 2012, es decir, hace un año, durante la inscripción del comandante Chávez como candidato presidencial. En la prensa venezolana se ha publicado esta fotografía como nueva, para argumentar que el gobierno bolivariano irrespeta a la Fuerza Armada Nacional, irrespeta a los próceres venezolanos, irrespeta el campo de Carabobo, glorioso campo donde se dio la batalla que consolidó la independencia de Venezuela y que permitió que después hubiesen todas las demás batallas que consolidaron el triunfo de la causa independentista contra la causa imperial española. Pues bien, ese tipo de cosas te muestran cómo el periodismo, lamentablemente, y más que el periodismo, la comunicación social, perdió escrúpulos, perdió todo límite ético a la hora de atacar a los gobiernos. Bueno, yo creo que eso también no puede pasar, Cala, discúlpame que termine la idea. No, es que, eso no puede pasar sin que el periodismo termine cuestionado. ¿Ves? Es lamentable porque tú y yo decidimos en algún día hacer periodismo, pero no para eso, porque nos comprometimos con la verdad. Bueno, yo no tengo nada que ver con la pintura, pero sí le puedo decir que efectivamente lo que usted está diciendo es un nuevo reto para el periodismo, esa saturación de las redes sociales y que nos obliga a doble chequear las fuentes como Twitter, como Facebook, ¿verdad? Porque cualquiera puede mandar una foto y sembrar todo un rumor, un estado de opinión. ¿Tú conoces a Diosa Canales? Sí, conozco a Diosa Canales. Bueno, no sé quién es. Diosa Canales, una modelo venezolana. ¿Es ella? No. Ah, ok. No, ella
al ver esto publicado en la prensa venezolana, cuestionó al gobierno venezolano por esto, ¿no? Dios a canales, Sí. ella vive desnuda. Bueno, lo hizo, ella tiene derecho a tener ok. su opinión también. Bueno. Ahora, pero perdóname, ella después de que desmentimos esta fotografía, se disculpó y dijo, caramba, fui engañada como todos. Pero ¿tú crees que los políticos venezolanos hicieron lo mismo? ¿Tú crees que los dueños de medios venezolanos que publicaron esta fotografía se disculparon siquiera con sus lectores por haber publicado una fotografía vieja como si fuese nueva? No lo hicieron, Ismael. No lo hicieron porque son actores políticos, Ismael. Ministro. Si respondieran a un código de ética, tendrían un mínimo de vergüenza, que yo estoy seguro de que un periodista serio la tiene, pero Bueno, no es la misma lógica. nosotros hemos tenido, cuando Así ha es. habido errores, gracias a Dios, Así es. no son frecuentes, que ofrecer disculpas. Y no es la misma lógica que impera en quienes toman las Me decisiones. tengo que ir a publicidad, usted sabe las reglas de la televisión, pero lo que sí es cierto, porque además lo vi en la televisión hoy, es el audio, donde se escucha supuestamente a María Corina Machado hablando con el historiador Germán Carrera Damas, y que el que ustedes aducen que hay planes golpistas detrás de este audio. Hablamos de eso después de la pausa. Después de la pausa, regresamos enseguida, no se nos vaya. Gracias por estar con nosotros. Regresamos con esta conversación exclusiva en Cala desde Venezuela con el ministro Ernesto Villegas, es el ministro para la Información y la Comunicación del gobierno venezolano. Y nos quedábamos, ministro, hay mucho que hablar, pero yo quiero remitirme a este tema del audio que fue presentado recientemente por usted y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, donde María Corina Machado, supuestamente María Corina, se escucha hablando con el historiador Germán Carrera Damas, y en el que ustedes aducen que hay planes golpistas. ¿Cómo se obtuvo esta grabación? Sí, no te puedo dejar la pregunta anterior sin responderla rápidamente, porque tú me preguntaste sobre una frase del presidente Maduro respecto de los medios, ¿recuerdas? Sí. Entonces yo te Pero quiero yo creí decir... que me había respondido. No, no respondí eso. No se puede descontextualizar esa expresión del presidente Maduro, porque eso ocurrió justo cuando el conglomerado de la derecha venezolana estaba desconociendo el resultado electoral y llamando a la gente a las calles a desconocer al gobierno recién electo. Mientras eso sucedía, es impensable que los medios de comunicación se sumen a la campaña de desconocimiento del resultado electoral aquí en Venezuela, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Eso es lo que ha hecho el presidente Maduro al decirle, ustedes pueden estar con la Constitución, pero no con el desconocimiento del resultado electoral. Hasta allí. Ahora, esa frase tomada fuera de contexto puede prestarse a malas interpretaciones. Claro, aunque no fue lo que dijo, porque lo que usted me está diciendo suena totalmente diferente pero es a que ¿estás en la patria Claro. o con el fascismo? Claro, o sea, pero tienes que ver el contexto en que lo está diciendo. No, entiendo, Las cosas entiendo obedecen el a un contexto, momento. exacto. Y eso fue pronunciado entre el 14 y el 17 de abril, cuando hubo en Venezuela 11 muertos, Ismael. Tú sabes que Al Gore impugnó las elecciones en los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, ¿y lo hizo a dónde? Ante la autoridad competente. Pero en Venezuela, la irresponsable dirigencia de la derecha venezolana, que no es, yo al decir esto no me estoy refiriendo a las señoras y señores compatriotas de la oposición, sino a un liderazgo irresponsable, en lugar de acudir a la autoridad correspondiente en el término más inmediato posible, hicieron su fulana impugnación, entre comillas, ante los medios de comunicación e incitaron a que se produjeran hechos de violencia que costaron 11 muertos. Después de 11 muertos, sí fueron a impugnar legalmente. Pero bueno, como tú estás apurado, no sigo con este tema, voy con el segundo. Yo no estoy apurado, yo lo que quiero es cubrir muchos temas. Ok, pero tú quieres hablar del audio. No en quiero esta hora. quedarme... El audio de María Corina. Exacto. ¿Quieres que lo demos con la próxima pausa? No. ¿Cómo se obtuvo el audio? Mira, el audio llega de manos opositoras. ¿Por qué? Porque en la oposición venezolana hay factores democráticos que no acompañan el golpe de Estado. Y ese audio deja clarito, que la dirigencia de ese sector radical fanatizado de la oposición está montada en un golpe, en propiciar las condiciones para un golpe. Y en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por donde han desfilado los gorilas de todos los tiempos, pidiendo permiso para un golpe. ¿Tú conoces el chiste tradicional en nuestros países de América Latina que dice que en toda América Latina hay golpes de Estado, en todo el continente hay golpes de Estado, menos en Estados Unidos? ¿Por qué será? Porque en Washington no hay embajada de los Estados Unidos. La mayoría de los golpes de Estado que han ocurrido en nuestro continente han pasado por las embajadas y por el Departamento de Estado. No conocía ese chiste. Ah, bueno, es un triste chiste de mal gusto para muchos que han sufrido y hemos sufrido las consecuencias de los golpes de Estado. Pero ¿cómo pueden comprobar ustedes que fue la oposición
y cómo lo pudieran probar y que no fue infiltración telefónica, como muchos pueden pensar. Aquí nosotros tenemos un dicho, no sé si ustedes lo tienen, que dice que cuando el sabio apunta a la luna, el tonto mira al dedo. Hay una matriz que se pretende establecer para quedarnos en la sociedad venezolana fijándonos en el dedo y no mirando a la luna. Lo que se ha señalado aquí es demasiado grave. Es demasiado grave. Aparece un señor llamado Ramón Guillermo Aveledo, que es el jefe máximo de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, señalado por una compañera suya, María Corina Machado, que no ha desmentido la veracidad de lo que allí dice, señalado el señor Aveledo de haber ido a los Estados Unidos a pedir permiso para un golpe de Estado, a plantear que aquí las únicas opciones en Venezuela son un golpe o un autogolpe. Y diciendo además, según palabras de María Corina Machado, que aquí hay que generar una crisis, que aquí hay que acentuar la crisis. Eso es, Ismael, demasiado grave. En cualquier parte del mundo eso sería un titular de apertura, más allá de las consideraciones sobre las formas en que claro. Pero ¿por qué grave es el video de María Corina y con Mario Silva estará silbando en cualquier parte y nada pasó? Y perdón, mucha gente dice... Quiero corregirte. Pero déjeme, bueno, y usted me corrige. Okay. Mucha gente dice que el gobierno desestimó la autenticidad del audio de Mario Silva, donde habla de corrupción, de problemas internos dentro del chavismo, y que le quitó veracidad. Entonces, ¿qué me dice usted de eso? Sí, te quiero decir, te quiero informar. Yo no sé si tú estás al tanto y no sé si nuestras usuarias y usuarios están al tanto de que hay una investigación abierta por la Fiscalía General de la República respecto de esa grabación, de ese audio. Y fíjate tú, el doble rasero. Aquí los factores de la derecha venezolana aplaudieron a rabiar, disfrutaron, digamos, con toda amplitud el fulano audio de Mario Silva. Lo celebraron, lo aplaudieron, lo festejaron, lo volvían a escuchar y se solazaron con aquello, ¿verdad? Y nunca se pararon, nunca se detuvieron a decir, es una grabación ilegal, no podemos escuchar lo que ahí se dice. Al contrario, fueron y dieron por absolutamente veraces todas las cosas que allí se dijeron. Ahora, en este caso del audio de María Corina Machado, donde se denuncia que hay un señor con una altísima responsabilidad política en Venezuela pidiendo permiso en los Estados Unidos para dar un golpe de Estado acá, entonces aquí nos detenemos en el dedo y nos quedamos mirando el dedo. Es un doble rasero, Ismael, frente al cual yo te prevengo, porque lo que dice ese audio es muy importante. Yo ojalá América Latina pudiera escuchar lo que allí se dice o leer la transcripción de esas afirmaciones de la diputada María Corina, que además ella misma se vanagloria, se jacta y se ríe cuando se describe a sí misma como encarnación de una propuesta en Venezuela que es no dialogante y no electoral. Hablábamos de contexto hace poco, ¿verdad? ¿En qué contexto además? En un contexto en el que hay un supuesto conflicto estudiantil que no tiene fundamentación alguna. En Venezuela, a diferencia de lo que pasa en Europa y en otros países de la propia América Latina, la educación universitaria es pública y gratuita. En otros países están luchando porque están privatizando la educación y la están haciendo cada vez más inaccesible. Y en Venezuela ha saltado de 600, 700 mil estudiantes a 2,5 millones de estudiantes universitarios con la Revolución Bolivariana. Y hay factores incitando a los estudiantes a que pierdan su semestre. Los están incitando diciéndoles, no sigan en clase, acompáñennos a la calle. Y le dicen a los profesores universitarios, con los cuales el gobierno ya llegó a un arreglo para un ajuste, porque realmente sus remuneraciones estaban desfasadas. Les están diciendo, no, suspendan esos acuerdos, no acepten eso. ¿Para qué? Para tener estudiantes, profesores descontentos y tener quien les llene las calles de gente para bañar de sangre a Venezuela. Ismael, como ya lo hicieron en abril, aquí tenemos otro dicho más que dice, el que es picado de culebra, cuando ve un bejuco brinca. Ya nosotros pasamos por aquí, por este clima que están tratando de sembrar y por eso sabemos sus libretos, Ismael. Ellos quieren que las calles de Venezuela se llenen de gente que proteste, que empiece a sentir que el responsable de todos los males de la tierra, del hueco en la capa de ozono, del H1N1, de todo cuanto sucede, es el gobierno de Nicolás Maduro y que por eso hay que salir de él. Eso ya pasó con Chávez y no lo lograron. Lo lograron momentáneamente a un costo de muchos muertos en abril del 2002. Ojalá tú tengas ocasión de indagar más en lo que pasó en Venezuela en el año 2002 y veas cómo están tratando de repetir ese formato acá en 2013. Ministro, tenemos que irnos a la pausa de publicidad. Yo le he escuchado atentamente. Creo que efectivamente el pugilato político entre oposición y gobierno, no en Venezuela, en cualquier parte del mundo, hace lucubraciones, hace estrategias y los gobiernos también la hacen.
Y los gobiernos también montan y tienen sus asesores y sus ministerios de comunicación e información para hacer sus estrategias, ¿verdad? Y sacar a veces, digamos, de los problemas a la gente y establecer campañas para movilizar el voto. O sea que de las dos partes pasa. Lo que no claros. tenemos es a JJ Rendón asesorando como si lo tiene Enrique Capriles. Bueno, tendrán a otros. Bueno, porque Nicolás Maduro, como presidente de este país, yo puedo decir y casi decirle que tiene muchos asesores. O sea, no sé cuántos. Nombres. Tú eres un periodista no serio, sé di tú, cuántos, bueno, ¿cuáles son? No sé cuántos, ministro, bueno, pero obviamente mira, alguien les asesora. Tú eres un porque periodista serio. ningún presidente. Yo tengo una muy buena opinión de ti. Sí. Ahora, tú has afirmado aquí algo, deberías fundamentarlo y decir, bueno, es fulano, mengano, sutano, perencejo. Tú estás diciendo una cosa al voleo. No es el periodismo que yo te conozco. No. Ese es el periodismo, se parece al periodismo irresponsable que aquí practican algunos de nuestros que no colegas. será JJ Rendón, pero Rendón. todo, además es normal, yo no sé por qué usted se molesta. No, yo si no me todos molesto. los políticos y candidatos políticos hacen campaña con asesores. Yo lo que te estoy diciendo es que si tú tienes esa certeza, di los nombres para saberlo, porque yo, que soy el ministro de ¿Usted sabe por qué no puedo tener los nombres? Porque sí ha habido secretismo con muchísimas cosas y aquí yo no he oído ningún nombre. El día que usted me diga cuál ha sido el nombre, yo aquí se lo repito. Dime tú cómo nosotros sabemos que JJ Rendón es el asesor de Capriles. Yo no sé, porque yo no se lo dije a usted, me lo dijo usted a mí. Eso es porque lo ha proclamado el propio señor JJ Rendón. Claro. No porque Capriles diga, mis asesores son estos. Él fue el que me asesoró para decir que desconociera el resultado electoral. Eso no lo dice ningún político. Ahora, te estoy haciendo una... Claro. No, pero lo que le digo es, no veo... tú estás diciendo como que poniendo en el mismo nivel a un gobierno electo por el pueblo, ¿verdad? Con un asesor inescrupuloso que reconoce públicamente. No, yo no lo estoy poniendo en el mismo nivel. Yo simplemente le estoy diciendo que si todos tuvieran la transparencia, digamos, como el gobierno de Estados Unidos, que hasta presenta un video de los escritores de los discursos de Obama, para que la gente que no es estúpida piense que Obama va a escribir los discursos. No, tiene quien los escriba. Tiene la transparencia del gobierno de Estados Unidos para decir lo que es. Pero ahí no hay secretismo para hacerle creer a la gente que lo que está diciendo el presidente vino únicamente de su cerebro. Y el secretismo del espionaje que denunció. Bueno, ya eso es otra cosa. Estamos hablando de asesoría. ¿Por qué no hablamos que no debería negarse, porque todos los políticos tienen asesoría. Vamos a hablar después de la pausa con el ministro de Información y Comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas, en esta hora exclusiva de Cala. Volvemos. No te pongas bravo, Ismael. No, yo no estoy bravo. Yo hablo un poco así. Gracias por continuar con nosotros en esta hora exclusiva de Cala, conversando con el ministro de Información y Comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas. El programa anterior fue con su hermano Vladimir Villegas, periodista, y con el que ustedes tienen discrepancias. Bueno, usted me imagino que ya sabemos que se llevan muy bien, han mantenido la hermandad, pero su hermano estuvo en el chavismo, salió del chavismo, ahora se considera independiente, pero de izquierda. ¿Algún roce político en algún momento por ese antagonismo en cómo piensan? En lo absoluto, pero además tú has dicho, han mantenido la hermandad, y es que la hermandad no se quita. Bueno, ni que hubiésemos podido dígale eso al presidente Correa y a su hermano Fabricio, que la hermandad no se quita. Ah, bueno. No sé, la verdad es que no conozco las cosas que haya podido haber entre ellos, pero en todo caso, entre mi hermano y yo, lo que hay es amor. Yo sí. Un amor además creciente, cada vez nos queremos más. Claro, pero por eso le digo, fíjate, han sabido mantener, digamos, el lazo familiar, aun cuando ustedes han tomado posturas distintas. Así es, pero ¿sabe? Entre otras cosas, porque ambos somos de izquierda. ¿Cómo? Porque ambos somos de izquierda, porque la derecha es muy intolerante, particularmente en Venezuela, que odia mucho. Y ojalá podamos, esa relación pueda servir de ejemplo para mucha gente que no sabe los límites, no sabe manejar los afectos. Yo creo que tenemos que rescatar eso, rescatar el amor, rescatar la comprensión, construir una nueva relación entre adversarios políticos. Yo creo que eso es posible y creo que nos aproximamos a momentos cuando superemos esta locura que se ha apoderado de las cabezas calientes de la derecha y nos demos cuenta de que tenemos un mundo por construir, de que nuestros hijos e hijas, nuestros nietos y nuestras nietas están condenados a vivir en este país, felizmente condenados a ser venezolanos, a ser latinoamericanos, que nuestro destino es común. Yo creo que sobre la base del amor podemos construir ese futuro y estoy seguro de que lo vamos a hacer. Ministro, convencido. No lograrán que el odio triunfe sobre el amor. Y ojalá que ese sea la realidad y el propósito para este país que tiene tanto que ofrecerle al mundo y tantos para afectos. Toda América Latina, hermano. Ministro, y el mundo. Algunas personas, no le voy a decir mucha gente,
pero sí hubo cuestionamientos dentro de Venezuela y fuera de Venezuela del secretismo, usted me puede ahora desmentir, que hubo en el tratamiento de la información del estado de salud del presidente Chávez durante su enfermedad. Y a usted le tocó mucho de esto, manejar esa información, dar los partes, informarle a la gente. ¿Cómo usted ve que se trató el tema? ¿Lo hubiera hecho diferente? Mira, ojalá hubiese sido mentira todo lo que me tocó informar. A mí me tocó informar que el presidente estaba siendo preparado, sometido al proceso preoperatorio. Me tocó informar que durante la operación se produjo un sangrado. Me tocó informar que había sufrido una insuficiencia respiratoria, una infección respiratoria. Me tocó informar que su estado había empeorado. Me tocó informar incluso que había perdido la capacidad del habla temporalmente. Esas cosas terribles me tocó informarlas a mí. Lo que pasa también es que hubo muchas semanas de silencio también, ¿no? Que era lo que la gente le creaba incertidumbre. Bueno, mira, ahí están en YouTube, están los videos, están registrados todos los partes que hicimos. Que te digo, mi experiencia personal en las calles de Caracas es que me consigo con mucha gente que incluso me da las gracias, me dice, oye, tú estuviste con nosotros, acompañando al comandante, acompañándonos a nosotros en ese trance. Porque para los venezolanos, la mayoría de los venezolanos, no los que odian, la mayoría, que incluso allí están personas adversarias de Chávez. Oye, Chávez era una persona muy cercana, casi un familiar, al que amamos o con el que algunos estaban bravos. Pero era una persona muy cercana, casi omnipresente. De hecho, hay muchos que tácitamente se referían a él. ¿Cómo está el hombre? Y ya se sabía que el hombre era Chávez. Bueno, y me han dicho, gracias, porque fue una pérdida de una persona muy cercana. Y tú sabes que, no sé si tú has tenido una pérdida cercana, quienes han pasado, sobre todo alguien, un familiar con enfermedades, que haya estado en el hospital. Por ejemplo, solo la noticia de que alguien abrió los ojos después de una operación es una gran noticia. Claro. O caramba, un pequeño retroceso también es una mala noticia. Y que se levantó de la cama o que empezó a hacer ejercicios respiratorios, soplar unas pelotitas. Tú has visto los pacientes pulmonares que hacen ese tipo de ejercicios. Bueno, son avances. Ministro, y la gente los celebró y sufrió también la pérdida. ¿En qué condiciones llegó el presidente Chávez de La Habana el 18 de febrero, 15 días antes de que fuera anunciada su muerte? No me lo diga ahora, me contesta cuando regresemos de la próxima pausa. Volvemos enseguida. Por la sintonía, ministro, hemos llegado al final, pero me queda una duda y quiero preguntarle para que me diga sí o no, y de ahí vamos a la última palabra. O sea, que estamos seguros, si usted me asegura que no hubo infiltración por parte del gobierno para obtener este audio de María Corina Machado, ¿sí o no? Mano, no estoy informado al respecto. Yo te quiero decir que yo soy ministro de Comunicación. Ese material llegó a nuestras manos por vías de la oposición venezolana, ya te lo he dicho, factores democráticos. Pero puede haber entonces una posibilidad de que sí hubo una infiltración telefónica. Lo desconozco, no te puedo asegurar porque yo no soy jefe de policía. Lo que sí sé son las denuncias del señor Snowden, sobre las cuales lamentablemente no pudimos hablar aquí, en las que el señor dice que las agencias norteamericanas espían a través de Google, Facebook. Pero no estamos hablando de las agencias norteamericanas, pero yo sí estoy hablando de María Corina Machado, ministro. Pero te estoy insistiendo que yo sí te puedo mencionar eso, a menos que tú me cercenes mi libertad de expresión. Pero yo te comento lo de Snowden porque es un tema que sería muy interesante que pudieran abordarse en todas partes. Tratamos, quiero disculparme contigo, Cala. Me tengo que despedir, pero disculpa, ministro, porque en efecto estoy revisando, tú tienes razón, el presidente Chávez tuiteó, estoy haciendo un ejercicio de memoria, tú me agarraste fuera de base, como decimos en Venezuela, y en efecto él tuiteó. Ahora, hay un mecanismo mediante el cual él se comunicaba, y en efecto, después de ese momento, el presidente no volvió a comunicarse. Pasó todo ese tiempo, hasta el 5 de marzo, sin que lamentablemente tuviéramos noticias directas de él. Muchísimas gracias. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Gracias, ministro. Y fue su última palabra y yo le digo, le escuché, pero no estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted dijo de CNN en español y además, bueno, pues le invito a que vuelvan a revisar. Lo rechazo, pero le escucho. Hasta la próxima. Tú no eres el dueño de CNN. No, pero no te lo tomes para CNN. No te lo tomes para ti. Hasta la próxima. Muchas gracias.